Olivares, Presente. Báez, Presente. Salas, Presente. Gutiérrez. Presente. ¿Por qué no mando práctica, Gutiérrez? A ver. Morales, Presente. Rodríguez, Santiago, Presente. Gámez. ¿No está Gámez? Bueno. Sí. Rendón, Presente. Guzmán, Presente. Hernández, Presente. Azuara. Presente. A ver, ahora, ¿cuál es su pretexto de haber no mandado prácticas? Para ver, dígame. No, hoy queda, profe. ¿Qué? Hoy le enviamos. ¿Qué? Que hoy le enviamos. Si ya está cerrado el sistema. Pues decía una semana, el viernes. Sí, pero una semana, pero para... No por eso tienen una semana para subirlo. El día que se debe subir es el viernes. Cruz Meso, Presente. González, Presente. Rodríguez, Castillo, no, Cota, perdón, Presente. Santoyo, Hola. no, que no estaba, que no contesta. Sí, pues estaba muteado, no me di cuenta. Pretextos, no. Bueno, bien. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el MOSFET. Entonces, bueno, como ya les había dicho, los FET se dividen en varios tipos. Ya vimos el JFET, ahora vamos a ver el MOSFET. Y el MOSFET se divide en tipo empobrecimiento y tipo enriquecimiento, y a su vez cada uno en canal N y canal P. En este caso estamos viendo un MOSFET de empobrecimiento. Si observan la figura, este tiene características similares al del JFET. ¿Por qué? Porque en el JFET ya tiene un canal hecho y aquí también ya tenemos un canal hecho, ¿sí? Por el cual va a circular la corriente de drenaje a fuente en el caso del canal N, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con el JFET? Que en el JFET, si yo le aplicaba voltajes positivos, el canal ya no podría hacerse más grande porque ya estaba a su máximo. En este caso, si yo le aplico voltajes positivos, el canal se va a hacer más grande. Obviamente también tiene su límite hasta ese punto. Y para que funcione ya, para que exista una corriente, pues obviamente le voy a variar la corriente de drenaje a fuente. Y obviamente, si le aplico voltajes negativos, ese canal se va a estrangular o se va a hacer más pequeño, como quien dice, ¿sí? Entonces, si le aplico voltajes negativos, pues este canal se acorta. Y cuando le aplico voltajes positivos, también ese canal se va acortando hasta que se estrangule y la corriente que fluya del drenaje a fuente pues va a ser máxima de acuerdo a como vemos en estas curvas, ¿sí? ¿Sí? Entonces igual al voltaje con el cual ya se estrangula, que ya se entra a corte, pues también le podemos llamar VP o también se le puede llamar VT, voltaje de umbral o de encendido del MOSFET, ¿sí? Entonces, les digo, funciona de forma similar. Cuando VGS es igual a 0, su máxima corriente se llama IDSS, igual que en el JFET. Para el canal P, pues simplemente la diferencia es que son voltajes positivos y voltajes negativos para hacer más grande el canal. ¿Sí? Pero todo lo demás funciona de forma similar igual. Los símbolos de estos transistores son los siguientes. Para el caso del N tenemos estos dos símbolos. El de arriba es el símbolo cuando se tiene el MOSFET con las 4 terminales, que el sustrato no está conectado a la fuente.
Pero en el caso que nosotros estamos viendo, pues siempre el sustrato está conectado a la fuente como se ve en la parte de abajo. Entonces solamente son 3 terminales con puerta, drenaje y fuente. Y para el canal, si se fijan en este caso, el canal ya tiene la flechita apunta hacia adentro y en el canal P, en este símbolo, la flechita apunta hacia afuera. ¿Sí? Hay otros símbolos que, bueno, en este libro no se manejan, pero también se puede, hay un símbolo que es algo similar a esto y está más grueso esta parte que indica que existe un canal, ¿sí? Y este sería el canal N. Bueno, ahora, el MOSFET anterior, el de empobrecimiento, si nosotros lo queremos polarizar para que trabaje en la región activa de saturación, se polariza igual que el JFET. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, trabaja de la misma forma, ya tiene un canal hecho. Entonces, todas las polarizaciones que vimos para el JFET, la de autopolarización, la de divisor de voltaje, polarización fija, bueno, las que vimos, se aplican en los MOSFET de empobrecimiento. Da lo mismo. En el de enriquecimiento ahí sí ya no funcionan con esas polarizaciones. Si acaso la de polarización por divisor también aplican este de enriquecimiento, pero por lo general el tipo de enriquecimiento no se usa como amplificadores o que trabajen en la región activa, se utilizan más para que trabajen en la región óhmica o como una resistencia. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, la región óhmica está en la parte esta más o menos. ¿Sí? Ahí es donde va a trabajar el transistor de enriquecimiento en región óhmica. Algunas veces trabaja también por esta región, pero también trabaja como resistencia. Vamos a ver la diferencia. En esta parte trabajaría como resistencia pasiva y en este como resistencia activa. Más adelante vamos a ver. ¿Sí? Entonces, si observan la figura, ¿cuál es la diferencia con los otros transistores? A ver, ¿qué le observan? A ver si son observadores. A ver si no están dormidos. ¿Qué? Que su curva está... No, la figura, las curvas son iguales. Pues el canal... ¿El canal qué? Está más de eso, ¿no? O sea, está... ¿Está qué? ¿El canal qué? Pues tiene canal, no sé. Tiene canal, ni siquiera tiene canal. Observen, fíjense, aquí tiene canal. Acá no hay canal. No hay canal de conexión entre drenaje y fuente. No hay canal. Entonces, si le aplico 0 voltaje, 0 volts a la compuerta y varía el voltaje, no va a pasar nada porque no hay por dónde se vaya la corriente. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es crear un canal. Por eso ahora es la diferencia. En el caso del de empobrecimiento, el canal N requería voltajes negativos. Aquí no, requiere voltajes positivos para primero crear un canal donde va a fluir la corriente. Entonces, de acuerdo a esta gráfica curva característica, este MOSFET requiere de 2 volts para que ya esté creado prácticamente el canal. ¿Sí? Y es obvio, fíjense. Ya me salí de regreso. Y es obvio porque, fíjense, si yo le aplico, en esta parte entre la compuerta y el sustrato hay algo que se llama óxido de silicio, es un aislante, ¿sí? Es como un capacitor. ¿Qué pasa si yo le aplico aquí cargas positivas en la compuerta? Pues obviamente va a traer cargas negativas aquí. Entonces, al atraer cargas negativas, se está creando un canal N por donde va a fluir la corriente. Entre mayor sea el voltaje positivo acá en la compuerta, pues más grande va a ser el canal N, obviamente teniendo su límite también. ¿Sí? Y si después varía el voltaje de drenaje a compuerta, pues va a haber un flujo de corriente ID. E igual aquí la corriente de compuerta pues es 0 por lo mismo que les dije que es un capacitor, este es un aislante, entonces no hay flujo de corriente por ahí.
¿sí? Entonces, bueno, en este caso para la corriente de ID sería igual a K por BGS menos BT al cuadrado entre, perdón, y si despejamos la K, la obtendríamos en esta forma, ID de encendido entre BGS encendido menos BT, y la K pues es una constante que depende de la construcción del MOSFET, ¿sí? Como les dije, básicamente se usa en la región óhmica y ahorita vamos a ver cómo trabaja en la región óhmica. Entonces, este sería el del canal N, y en el del canal P, pues la diferencia pues es nada más que los voltajes son negativos, como aquí pueden ver, en lugar de positivos. Y es obvio porque si yo aquí le aplico voltaje negativo, va a traer cargas positivas que hacen conexión con el canal, hacen conexión como un canal P, ¿sí? Y sus símbolos son los siguientes, se fijan, son similares a los anteriores, pero está cortada la línea esta, que quiere decir que no hay un canal, que el canal no está hecho, ¿sí? En el anterior estaba totalmente completo la línea, aquí no, aquí está entrecortada, que quiere decir que no existe canal. ¿Sí? Entonces, obviamente el voltaje de encendido es voltaje negativo, en este caso -2, y en el otro era 2, que era positivo. Y bueno, básicamente eso es cómo funcionan los MOSFET. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo trabaja la región óhmica. Entonces, ponen punto y aparte, y ponen como subtítulo el MOSFET de enriquecimiento trabajando en la región óhmica. O polarizado en la región óhmica, como quieran ver. ¿Qué significa óhmica? Ay, no la haga, como que no, ¿qué significa óhmica? No sé. No, Ya no la recuerdo. hagan. Sí, ¿verdad? ¿Cómo A ver, era? dígale a la Suara que me diga. A Suara, a ver, dígale qué significa óhmica. A Suara, Post-OMS, pues ahí está. la región que trabaja en la resistencia también, ¿no? Supongo. Es una resistencia. Entonces ya ponen, después de eso, pongan punto y aparte, les voy a dictar. Échele. Ponen, aunque el MOSFET de enriquecimiento puede polarizarse en la región activa o de saturación, su principal uso es como dispositivo de conmutación. ¿Cómo, profe? ¿En qué se quedó? En algo de saturación. En algo de saturación. Región activa o de saturación, coma, su principal uso es como dispositivo de conmutación. Punto y aparte. Cuando está polarizado en la región óhmica, es equivalente a una resistencia
llamada RDS on, así como se los anoté aquí. Punto y seguido. Las hojas de datos especifican el valor de esta resistencia. Para una corriente de drenaje y un voltaje con puerta fuente determinadas. Un voltaje con puerta. Fuente. Sí, para una corriente de drenaje y un voltaje con puerta fuente determinadas. Y anotan lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos una curva característica para un voltaje VGS y este voltaje sería mi VGS on. Y para ese VGS on tenemos una ID on en cierto punto que obviamente es por debajo de saturación, que está en la región óhmica, y en ese punto donde se cruza la corriente ID on y BDS on, tenemos el valor de la resistencia RDS on, que obviamente sería RDS on igual al voltaje BDS on sobre la corriente ID on. ¿Sí? Sí, entonces obviamente en esta región de esta parte estaría como una resistencia el MOSFET, ¿sí? Pero para eso ahorita vamos a ver qué se debe de cumplir. Jóvenes, recuerden que el miércoles es el mini. Parece bien la tarea. Sí, Este miércoles. así es.
¿Cuándo dijo, profe? La semana pasada. Les dije el día que les dije lo de la tarea. Les dije, tienen 8 días para entregar esta tarea y ese día es el mini. ¿No te parece que llega el miércoles hasta la noche? No, en la mañana, a la hora del mini. Pues si es para que estudie, para que el examen, entonces ¿qué caso tiene? ¿Puedo borrar esto ya? Bueno, eso es un sí. Entonces ponen como subtítulo polarización en la región ómica. Y entre paréntesis, resistencia pasiva. Entre paréntesis, ¿qué? Resistencia pasiva. Ok, jóvenes, entonces, ¿cómo sabemos si está realmente en la región ómica? Nuestro punto de comparación va a ser ideón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo este circuito, ¿qué es lo que voy a hacer? Analizando por ley de voltajes, la malla de salida, que sería esta, ¿a qué sería igual? A ver, Rendón, dígame, ¿a qué sería igual? Rendón, Habiendo veintitantos yo. exacto, sí. A ver, A ver, ¿cuál malla, profesor? ya ve, no está en clase. Me levanté a hacerme un capsito. A ver, esta malla de salida, a ver, esta, aquí está la línea, aquí está la Va trayectoria. a ser BD. No, VDD no, menos VDD. Bueno, BD más Luego, RD por ID. ajá, ¿qué más? Pues ya no, si hay un Ah, Chihuahua, voltaje. ¿y el MOSFET no? ¿El MOSFET no? ¿El MOSFET no existe o qué? Pero O sea, ¿qué sí. voltaje hay de aquí a aquí? Punto 2.
Híjole, no. Punto 2. No ¿Por qué tengo punto idea, 2? profe. ¿De dónde saca punto 2? Pues, lo supuse. ¿De dónde saca punto 2? A ver. Pues. A ver. Ya, ahora sí. Ya vio. Pues BDS. No, jóvenes, muy mal. ¿Cómo que punto 2? ¿Ese punto 2? ¿De dónde sacó ese punto 2? Pero es que yo me quedé desde transistores normales. Chihuahua, ¿cuáles transistores normales? Pues estos todos son transistores. Desde que base emisor valía .2 en saturación. Mal. A ver, ya teniendo esa ecuación, vamos a hacer como se hacía un análisis gráfico. Entonces, si ID es igual a 0, BDS a qué sería igual. A ver, despejen. A, B, D, D. A BDD. ¿Sí? BDD. Y ahí vamos a poner un punto en la gráfica. Supongamos que el punto BDD es aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si BDS es 0? ¿Cuánto vale ID? B, D, D entre R, D. ID, a esa le vamos a llamar ID SAT. Sería BDD entre RD. Obvio, nada más para este circuito. Si en este circuito yo le coloco algo más en esta trayectoria, se tiene que considerar esto que se tome en cuenta, que se colocó, ¿sí? Entonces, este punto IDSAT lo voy a tener en algún punto por debajo debe estar por debajo de ID-ON para que esté en región óhmica. Entonces, digamos que está aquí. ¿Sí? Entonces, si uno de estas curvas, pues mi corriente o punto de polarización va a estar aquí. Ahí está polarizado en la región óhmica. Entonces, para saber si está en región óhmica, siempre voy a comparar IDO, IDSAT con IDON. ¿Y cómo debe ser IDSAT? Obviamente debe ser menor o en algunos casos igual que IDON. ¿Sí? Entonces anoten todo esto por los que están anotando, porque por Rendón ya vimos que no, ¿verdad? Chale. Profe, Sí. para estos transistores siempre se van a analizar con el método gráfico. No vamos a usar gráficos, simplemente con que apliquemos estas ecuaciones que estamos usando. Ya estamos sacando las condiciones. O sea, solamente ahí lo está como demostrando. Sí. ¿Qué onda? Simplemente cuando calculemos IDSAT, lo vamos a comparar con IDON, y ese IDSAT debe ser menor o igual que IDON cuando VGS es igual a VGS-ON. Y si se cumple esa condición, entonces está trabajando en la región óhmica y lo que vamos a hacer es sustituir el MOSFET por una resistencia con el valor de RDS-ON y ya con eso analizamos el circuito para ver qué es lo que de calcular lo que me está pidiendo el problema, ¿sí? Entonces, esa sería la condición. Entonces, anoten eso para hacer un ejemplo.
¿Ya terminaron de anotarlo? Sí. Entonces pongan ejemplo. Encuentra el voltaje de salida VO del siguiente circuito, Voltaje de salida. VO del siguiente circuito, si el MOSFET tiene las siguientes características. Ya notan esto. Son 100 nanos. 100 milis. Déjenlo anoto bien para que se vea. Ese sería mi circuito. ¿Ya lo notaron? Sí. Ok, entonces vamos a resolverlo.
Entonces, se fijan, se le está aplicando 0 o 2.5 en la compuerta fuente VGS. Entonces, primero, si VGS es igual a 0, pues obviamente el transistor no se activa, porque acuérdense que este es un transistor de enriquecimiento y requiere voltajes positivos para que se active. Entonces, por lo tanto, es como si fuera un circuito abierto, el MOSFET. Entonces, ¿cuánta corriente va a pasar por aquí? ¿Cuánta sería la corriente ID? Si está el circuito abierto. 0. 0. Ok. ¿Y el voltaje VO cuánto sería? A ver, Salas, dígame. 0 también, ¿no? Ah, Chihuahua, ¿por qué 0? Pues no hay corriente. A ver, no hay corriente, no hay corriente. Entonces, a ver, fíjese. Si usted ve el enchufe ahí de su casa, está el circuito abierto, ¿no hay voltaje ahí en el enchufe de su casa? No, sí. Entonces, ¿cómo va a ser 0? ¿Cuánto voltaje tenemos ahí? El de la fuente. El de la fuente. Entonces, ¿cuánto es? Lo dije con miedo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el de la fuente? 2.5. ¿Cómo que 2.5? 20 volts. Esto es para activar o para desactivar el transistor, no es el voltaje. Este es el voltaje 20, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora si VGS es igual a 2.5? Pues cuando es 2.5 es VGS igual a VGS on, que es el del problema. Entonces, hay que ver si sí está en región óhmica. Entonces, primero calculo I de SAT. ¿Cómo se calcula I de SAT? Según lo que vemos ahorita, a ver. VDD, o sea, 20 entre RD. RD. Entonces sería 20 sobre un K. ¿Cuánto nos da 20 sobre un K? 20 miliamperes. 20 miliamperes. Entonces, I de SAT es menor o igual que I de ON. No, mayor. I de SAT es menor o igual que I de ON. No. ¿Sí o no? Pues Sí. A ver, ¿quién me dijo que no? 0. ¿Quién me dijo que no? Rodríguez, usted fue, ¿verdad? Sí. Ah, ya vi. Que no lo vi, profe. Ya vio. Sí, ya. I de ON vale 100 miliamperes, entonces son menor I de SAT, ¿sí? Entonces, por lo tanto, sí está en región óhmica. Y como está en región óhmica, entonces se convierte en una resistencia. ¿De qué valor? Pues la que está ahí, R de ON, que es 10 ohms. Entonces, me está pidiendo el voltaje precisamente en esa resistencia. Entonces, ¿cómo calculo el voltaje VO? ¿Qué puedo aplicar para calcular el voltaje en esa resistencia? Viva la reina Isabel. Una ley de Ohm, no, si no tengo la corriente, ¿cómo? Circuito totalmente serie, ¿qué puedo aplicar en un circuito totalmente serie para encontrar un voltaje? Divisor de voltaje. Por divisor de voltaje. Si no, pues puedo primero sacar la corriente y luego ya ahora sí por ley de Ohm, pero así directo no, porque no tengo la corriente. Entonces VO sería igual a qué. A ver, Rendón, ¿usted qué dijo? ¿A qué sería igual?
yo ni he hablado, profesor. Ah, bueno, no sé quién dijo, pero bueno. Usted dígame, a ver, ¿cómo se hace el divisor? ¿No sabe hacer un divisor de voltaje? Claro que sí, profesor. ¿A qué es igual? A ver. Va a ser a 25 volts. Ah, chihuahua, ¿de dónde sacó 25 volts? ¿De dónde está 20 sacando 20? volts ¿Qué más? por un K Por un K, ¿por qué por un K? por 10, pues, por 10 No, ohms. ¿por qué por un K? Dije, no, porque no, que me digan. Ah, pues supongo que sí debe de ser, profesor. No, Rendón, regreses a circuitos eléctricos 1. Por la resistencia donde quiero el voltaje. Ahí está, le dije que 10. No, usted dijo un K. No. ¿Cuánto nos da? A ver. Me dio punto 198 198 milis. volts. Y eso sería mi resultado. Entonces, si se observan, este estaría trabajando algo así como un inversor. Cuando es 0, la salida es el voltaje que está en VDD, y cuando es 2.5, pues el voltaje es prácticamente 0. ¿Quién faltó ahora? Faltó Pérez. No tiene internet, profe. ¿Por qué no tiene internet? En la mañana me mandó mensaje que no tenía, que le estaba fallando. Y Hernández se fue también. Me imagino que en máquinas ya vieron MOSFET para poder activar motores. No. 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 No vimos nada, profe. Ah, ¿cómo que no vieron nada? Sí, No, sí, sí. vimos, pero no es eso. Seguimos en transformadores. Transformadores. Al rato le mandamos la práctica, profe. Con punto menos. Ya la costumbre. Oiga, ¿y qué onda con su proyecto? Pues no sé, ya veo que les voy a dejar una fuente de voltaje que diseñen, yo creo que más. El puro diseño, ¿verdad? Y hacerla En el simulador. en físico. En físico. Sí. Qué bueno que ya la tengo, profesor. Sí, pero no quiero eso, quiero con cálculos y todo. No lo que ustedes unos calculillos. se los inventa, pues lo repruebo. Es más, ya está reprobado, pues, si ni práctica se está entregando, pues imagínense.
Claro que sí. Ya tiene los 20 por el 20% de práctica, 0. Y a tiempo. 20% de práctica, 0. Profe, ¿por qué no hace el tercer parcial como proyecto? O sea, ¿Cómo? el examen del tercer parcial. No, pues no. Valemos madre todos.